Hola amigas, amigos, hermanos y hermanas, ¿cómo están ustedes? Es muy bueno reencontrarnos hoy para finalizar la serie que estábamos haciendo a respecto del Pentateuco, esta serie de pequeñas presentaciones panorámicas de los 5 libros llamados tradicionalmente de Moisés. Estos 5 libros con los que comienza la Biblia y que son tenidos como fundamento de la fe e inclusive de la historia de las grandes religiones abrámicas, ¿sí? Del judaísmo, del cristianismo y del islam. Las diversas tradiciones, inclusive diversas tradiciones dentro de las diversas tradiciones, han tenido diversos acercamientos, diversas aproximaciones, interpretaciones de estos libros, pero invariablemente siempre los han tenido en gran estima. Y es por ello que continúan siendo actuales. Han formado no solo la fe y el entendimiento del mundo, como lo interpretamos, sino también han moldeado la historia de prácticamente toda la humanidad. Y es por ello que le hemos dado este tratamiento especializado, buscando presentarlos de una manera amena, llamando a despertar un interés renovado en la lectura de los libros del Pentateuco. Y, ¿no? Repito, hoy nos toca el último, el libro del Deuteronomio, ¿sí? Parece un nombre de tío anciano, ¿verdad? Este nombre significa, o sea, su etimología es segunda ley o ley posterior. Y este nombre trae un cierto sentido ya interpretativo, ¿sí? Es una repetición de las leyes de la alianza que se ponen en boca de Moisés en 3 grandes bloques presentados a manera de sermón. ¿Cuál es el propósito de este libro? Ya que es bastante repetitivo, encontramos allí mandamientos, estatutos, consejos que podemos encontrar principalmente en Éxodo capítulo 19 al 24, ¿sí? El llamado Código de la Alianza. Deuteronomio presenta un mensaje muy parecido, tal vez más extenso, pero que en definitiva no presenta nada nuevo. ¿Cuál es entonces el propósito? Algunos eruditos dirán, bueno, es un recuento de tradiciones que también se aglutinaron y se metieron allí sin más ni más. En mi humilde opinión personal, no es tan así. Con toda certeza sí son tradiciones antiguas, comentarios que se fueron aglutinando y terminaron formando en la redacción final el libro que conocemos como Deuteronomio, ¿sí? En hebreo, Devarim, las palabras. Pero el propósito redaccional, el propósito de estos mensajes no eran simplemente, bueno, ya que se atribuyen a Moisés, vamos a coleccionarlos y ponerlos en la Biblia. Para nada. El propósito está bastante claro en la introducción del libro, en los primeros versículos del capítulo 1. Y los voy a leer.
Deuteronomio 1, del 1 al 8. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel cuando estaban en el desierto al este del río Jordán, es decir, en el Arabá, frente a Suf y entre las regiones de Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab. Desde el monte Horeb hasta Cades Barnea hay 11 días de camino siguiendo la ruta de Seir. El día primero del mes 11, en el año 40, después de haber derrotado Moisés a Sihón, rey de los amorreos, que vivía en Esbón, y a Og, rey de Basán, que vivía en Astarot, en la región de Edrei, Moisés comunicó a los israelitas todas las cosas que el Señor le había ordenado que ellos cumplieran, cuando estaban al este del río Jordán, en el país de Moab. Moisés comenzó a dar las siguientes instrucciones. El Señor nuestro Dios nos dijo esto en Horeb: ustedes han estado ya mucho tiempo en este monte. Recojan sus cosas y vayan a las montañas de los amorreos y a todas sus regiones vecinas, al Arabá, la región montañosa, la llanura, al Negev, la costa, el país de los cananeos y el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Yo les he entregado el país. Vayan y tomen posesión de la tierra que yo, el Señor, juré dar a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob y a sus descendientes. Entonces el propósito de estas palabras, estas son las palabras que Moisés le dijo a los hijos de Israel, son bien claros aquí. Primero, es una repetición, un recuerdo, un recuento de los estatutos de Dios para entrar en la tierra. Es un recuento de la alianza, no de manera enunciativa, para decirlo de alguna manera, como lo encontramos en Éxodo, a manera de mandamientos, sino de una manera propositiva, una manera de presentarlo como proposiciones ligadas a la vida cotidiana. Ustedes van a entrar en la tierra que el Señor les prometió. Vivan así, según la instrucción del Señor, y serán benditos. Porque esta es la tierra, y ahí viene el recuento de la historia. Ustedes son los hijos, los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, y esta es la tierra que el Señor les prometió. Entonces, si bien literariamente no podemos negar que sea un rejuntado de tradiciones sueltas que posteriormente se encontraron lugar en una redacción definitiva, no llegaron allí, ¿no? O sea, no se redactaron, no se coleccionaron, no se transmitieron con el solo objetivo de guardar esas tradiciones, sino con un propósito práctico de proponer un estilo de vida a este pueblo que heredaba la tierra. Encontramos entonces estos discursos muy ligados a lo cotidiano de la vida, a la siembra, a la cosecha, a la vida, a la muerte, a la bendición, la maldición, a formar familia, a tener hijos y educarlos. Los encontramos divididos en 3 grandes bloques, pero que podemos dividir nuevamente en 2 ligados a estas palabras que Moisés, ¿no? O atribuidas a Moisés, puestas en boca de Moisés para transmitir al pueblo. Empieza entonces el libro con las palabras que le dan su nombre al libro en hebreo. Estas son las palabras que Moisés dirigió a Israel, ¿sí? En Deuteronomio 1:1. ¿Para qué? Repito, para instruirlo a vivir conforme al código de la alianza en la tierra a la que entraban. ¿Sí? Y allí lo tenemos más claro tal vez
en Deuteronomio 4:4, donde podemos leer: esta es la enseñanza que Moisés entregó a los israelitas. ¿La enseñanza de quién? La alianza establecía un estilo de vida diferente a los reinos de la época. Israel era llamado a vivir sin clases sociales en el sentido de oprimidos y opresores. El único rey de Israel era Dios el Señor. Dios el Señor no gobernaba por medio de fuerza, opresión, coerción, ejército, sino mediante un código que podríamos llamar, aunque la palabra a mí no me gusta mucho, un código moral. ¿Sí? No me gusta mucho porque moral, voy a explicarlo así muy brevemente, nos establece como algo puesto desde afuera, mientras que la instrucción de Dios buscaba la convicción de que viviendo así se vivía mejor. Un código puesto a favor de la vida y de prosperar en vida juntos como pueblo. Y este era el propósito de la instrucción. Entonces, ¿cómo tenemos moldeado el libro de Deuteronomio? ¿Sí? El tema de fondo de Deuteronomio es la obediencia, pero no la obediencia como una actitud servil a, bueno, Dios es grande, Dios es soberano, Dios es poderoso y por eso debo someterme y obedecer por miedo al castigo, sino la obediencia, que muchos han llamado de obediencia filial, de adaptarse a un estilo de vida propuesto para vivir mejor. Si yo vivo de esta manera, si junto a mis hermanas y hermanos mi conducta, mi pensamiento, mis intereses son conforme a la instrucción divina, entonces nuestra vida tendrá sentido, será feliz, será plena y libre. Entonces, este tipo de obediencia. Podemos ver esto expresado en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 1. Voy a leer. Estas son las leyes y los decretos que ustedes deberán poner en práctica durante toda su vida en la tierra que el Señor y Dios de sus antepasados les va a dar en posesión. Como decía al principio, entonces el libro de Deuteronomio no es sencillamente una colección de comentarios de la ley, de tradiciones orales. Sí lo es, materialmente. No obstante, su propósito es más profundo. Es proponer un estilo práctico de vivencia de la ley. Hoy en día, muchas personas llegan al libro de Deuteronomio, especialmente estas corrientes de prosperidad, ¿no?, para extraer de él mensajes que no eran el mensaje del libro. Famoso es aquel de escoge hoy la maldición, la bendición. Si eliges la bendición serás próspero, si eliges la maldición vas a perder. Y todos son aspectos económicos, ¿sí? Tener harina en el costal, tener pan en la mesa, tener paz dentro de las fronteras, una familia unida y bendita. Sin embargo, lo que allí dice es propuesto al pueblo de Israel. Es una bendición colectiva. Si el pueblo vive así, vive de acuerdo a la instrucción divina, viéndose como iguales, no queriendo oprimirse, viviendo de acuerdo a la alianza, donde Dios es todo en todos y nosotros somos hermanas y hermanos que trabajamos juntos, somos generosos, la vida nos va a ir bien. En cuanto que si vivimos contrario a la alianza, buscando oprimir, despreciar al pobre, al huérfano, al extranjero, a la viuda, sacándonos los ojos unos a los otros,
la vida perderá su encanto y nos va a ir mal. Ese es el mensaje, ¿sí? No tiene nada que ver con si usted da dinero o recibe dinero, ¿no? Eso es una falsificación absoluta, una manipulación de los intereses más egoístas de la gente, ¿sí? Para cubrir los intereses mucho más egoístas de los líderes religiosos. Entonces, la ley o la instrucción, mejor Torá, me gusta más traducirlo como instrucción, es dada para beneficio, para vida y prosperidad del pueblo. Y el mensaje por atrás es, en esta obediencia, obediencia a vivir de acuerdo a la instrucción, a la voluntad de Dios, a esta vida plena para todos, trae bendición. En nuestra manera de pensar, tan mercantilista, tan competitiva, esto nos resulta chocante leerlo así. Porque nosotros decimos, si yo obedezco, yo personalmente, debo recibir bendiciones individuales. Mientras que el mensaje propuesto por Deuteronomio es, si el pueblo obedece, entonces yo cuido de mi prójimo y mi prójimo cuida de mí y entre todos cuidamos unos de los otros y así como el maná, ¿sí? El que recogió mucho no le sobra y al que recogió poco no le falta, a modo de ilustración. Este es el mensaje por detrás de Deuteronomio. Esta es la bendición de la obediencia. La bendición de la obediencia es poder recibir plenitud de vida para compartir plenitud de vida, para gozar plenitud de vida como comunidad. Nosotros los cristianos y cristianas releemos estos libros, el Deuteronomio específicamente, viendo a Jesús como el nuevo Moisés, el profeta prometido que vendría a restaurar al pueblo. Especialmente en el Evangelio de Mateo encontramos esta figura de Jesús como nuevo Moisés, como legislador no de la opresión, y esta idea la voy a repetir hasta el final de esta presentación, no una legislación de opresión, sino una instrucción que dé sentido a la vida, que anime a vivir en plenitud y que lleve a compartir esta plenitud de vida con el prójimo. ¿Sí? En Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 19, Moisés, atribuido a Moisés, dice, el Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo y deberán obedecerlo. Esto es en realidad lo que ustedes pidieron al Señor su Dios en el monte Horeb, el día en que todos se reunieron allí y dijeron, no queremos oír otra vez la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este gran fuego para no morir. Entonces el Señor me dijo, está bien lo que han dicho. Yo haré que salga de entre ellos un profeta como tú, uno que sea compatriota de ellos y que les diga lo que yo le ordene decir y les repita lo que yo les mande. Para las primeras comunidades cristianas, así como para nosotros hoy, estas palabras se refieren a Jesús, quien vino como palabra de Dios a recordarnos las palabras de Dios y el propósito que Dios tiene para todas y todos. Yo no he venido para traer muerte o condenación. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Obedezcamos a Dios con amor de hijos y de hijas. Veamos en su instrucción una invitación a vivir plenamente, no de manera egoísta, no para atesorar para uno mismo, sino de manera generosa, para que todas y todos gocemos de esta vida plena que Dios nos ha creado para disfrutar. Que Dios les bendiga. Amén, amén y amén.